profesor, le vamos a presentar el análisis de la serie escogida en grupo, llamada Dahmer. Dahmer es una serie documental de Netflix que examina la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más notorios en la historia de Estados Unidos. Dahmer fue responsable del asesinato y desmembramiento de al menos 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. La serie también profundiza en la infancia, la psicología y los eventos que llevaron a Dahmer a cometer estos crímenes atroces, así como en la investigación policial y el juicio que siguieron a su captura. También se explora el impacto duradero de los crímenes de Dahmer en las comunidades afectadas y en la conciencia pública sobre la naturaleza del mal y la psicología criminal. Entre los problemas jurídicos relacionados al caso de Jeffrey Dahmer podemos encontrar, primero, la respuesta policial. Se examina cómo la respuesta policial inicial a las advertencias y señales de alerta sobre las actividades de Dahmer pudo haber sido insuficiente. Quizás no se pusieron protocolos o no se pudo poner más alerta por parte de los efectivos policiales para poder parar el asesinato que se dio en aquella época. El manejo de pruebas. La serie también nos da el reflejo de cómo se manejaron las pruebas durante la investigación policial, cómo éstas se recolectaron y cómo se presentaron y a su vez se preservaron para poder presentarlo más adelante en el juicio. También nos habla sobre si es que la demanda tuvo un correcto protocolo legal para este proceso. La evaluación psicológica. También se discute ampliamente la evaluación psicológica de Dahmer y cómo ésta influyó en el caso. Se exploran las decisiones tomadas, por ejemplo, por los profesionales de salud mental, cómo lo utilizaron, estas se evaluaron de una manera correcta o incorrecta para poder discernirlo del caso de cierta manera, ya que durante la serie también se demostró que él tenía ciertos problemas de la salud mental, lo que pudo haber quizás mitigado de cierta parte su condena. Y por último, la responsabilidad legal. La serie también nos da indicios y explora a su vez las cuestiones de la responsabilidad legal, tanto en los términos de culpabilidad de Dahmer como en la responsabilidad de las autoridades y el sistema legal. De alguna otra manera, en aquella época se dio el caso de Jeffrey Dahmer y a su vez, sin que se den los casos de protocolo, como dije antes, se recurrió quizás a poder subsanar su caso y poder no enjuiciarlo de manera parcial como se tenía previsto. Entonces se le dio bastantes escapatorias, por así decirlo, como diciendo que solamente tenía un problema psicológico y tenía que haber sido condenado como tal. Pero al final las pruebas dieron a que él tenía un tipo de afición al asesinato, más que un desorden o desequilibrio mental. Voy a hablar sobre el caso de Dahmer. Según su fiscal, argumenta que Dahmer es culpable de los asesinatos y crímenes que se le imputan debido a la evidencia física, testimonios y perfiles fisiológicos que lo vinculan directamente a tales crímenes. Pero según su abogado defensor, sostiene que Dahmer sufre de trastornos mentales graves que afectaron su capacidad para comprender la naturaleza de su acción, abogando así por una consideración de inocencia por demencia. La decisión adoptada en el caso de declarar a Dahmer como culpable de los crímenes, lo que lleva a su condena. Si en el caso se hubiera tramitado de acuerdo con la legislación peruana, se habría aplicado los principios legales y procesales propios de dicho sistema jurídico. Por ejemplo, se habría evaluado la culpabilidad o inocencia de Dahmer a la luz de las leyes precedentes peruanas en materia penal y de salud mental. La decisión final habría dependido de cómo se interprete y aplican estas leyes y normativas en el contexto específico del caso. Gracias. Después de haber analizado el caso de Jeffrey Dahmer, en grupo concluimos que la sentencia del juez fue acertada, arrestándolo bajo los cargos de asesinato en primer grado, mutilación de cadáveres, conducta desordenada, posesión de material pornográfico infantil y otros delitos. Estos cargos surgieron de sus horribles acciones, que incluían el asesinato y el desmembramiento de al menos 17 hombres y niños. Recibió un total de 15 cadenas perpetuas. Tiempo más tarde se le sumó uno más por otros de sus asesinatos. En total, el monstruo de Will Wake
fue condenado a 941 años de prisión. Siglo XX. ¿Y qué tiene que ver esto con los aspectos jurídicos? Pues para los Estados Unidos es muy importante estos hechos, ya que fue el asesino en serie de esa época. Uno de ellos fue el arresto y juicio de Dahmer, que fue en 1991, después que la policía descubriera con evidencia que todos sus crímenes habían hecho en su departamento, que fue acusado por asesinato, mutilación, cadáveres, entre otros delitos graves. Su juicio, ampliamente seguido por los medios de comunicación, planteó cuestiones legales relacionadas por la capacidad de los acusados en recibir un juicio a pesar de la atroz de sus crímenes. Otros decían su competencia mental, como sus abogados defensores de Dahmer, que decía que no tenía capacidad de comprender la naturaleza y las acciones que estaba haciendo él. O sea, él no tenía ni idea qué hacía él asesinando a una persona o secuestrándola. Otro sería su sentencia y pena de muerte. A pesar de los horribles crímenes que cometió Dahmer, ya sea asesinato o tortura, Dahmer no recibió una pena de muerte debido a la cuerda de culpabilidad y su retraso mental, según sus abogados. Fue condenado por múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En este caso planteó cuestiones éticas y morales, saber que la pena de muerte y la justicia... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En la película Dahmer encontramos como la legislación, la doctrina y la jurisprudencia nacional, ya que estos temas están relacionados con los crímenes, la psicología forense y los derechos humanos. Bueno, y esta película también está relacionada con, digamos, con la película Zodiac o Monster, ya que esto nos da un poco más de amplitud y contextualizar el tratamiento cinematográfico de los temas, ¿no? Nos da un poco más a entender sobre qué es y todos los crímenes, todo lo que estamos llevando.